Bienvenidos a su programa Punto Teológico, cortesía del Colegio Bautista de Teología del Salvador, a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán. Esto es Punto Teológico y vamos a tener un programa bien interesante continuando y explorando la vida de José, que hay mucho que decir, hay mucho que hablar, y para ello pues me acompaña siempre el licenciado Jaime Peñate, quien se presenta. Muchas gracias, nuevamente es un placer estar con ustedes y compartir siempre este estudio que estamos llevando del libro de Génesis. Le invito como siempre a tener su Biblia a la mano para poder ir revisando y poder llevando la discusión con nosotros, y también si usted quiere tener un cuaderno donde poder llevar sus notas o algún dispositivo para que posteriormente ya sea usted pueda estudiar con más detenimiento lo que vamos a decir, o por qué no decirlo, también compartirlo con, digamos, en algún un grupo de discipulado, en alguna congregación, lo cual va a ser muy bueno. Recuerde también, por ejemplo, de que ahora ya contamos con un correo donde usted puede enviar sus preguntas, donde usted puede enviar sus comentarios acerca del programa, y el correo es puntoteológico@tabernaculo.net, puntoteológico@tabernaculo.net, donde sus sugerencias, sus preguntas van a ser bienvenidas. Bueno, gracias. Esto es Punto Teológico, por darnos la oportunidad de estar en su hogar, ya sea de día, de noche o de tarde, donde se encuentre. Gracias. Esto es Punto Teológico. No nos cambie, vamos a una pausa. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Bueno, estamos estudiando la situación de que José llega a Egipto, José llegó a Egipto, ¿sí? Se hace visir, suceden una serie de situaciones con los hermanos y ahora pues mandan a traer al papá, y el papá llega, se encuentra el faraón, le dice cuántos años habían sido los de su vida. Él contestó que 130 años, pocos y malos, ya discutimos eso, y ahí nos habíamos quedado, y para ello pues vamos a hacer la lectura del pasaje. El pasaje que vamos a leer el día de hoy está en Génesis 47, los versículos del 10 al 12. Génesis 47 del 10 al 12. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, NBI o la Biblia textual, o también si usted lo quiere leer en las versiones católicas, Torres Amat o Nácar Colunga, le invitamos a que tome su Biblia y nos acompañe en la lectura. Y el pasaje dice de la manera siguiente: Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto.
en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión de este día, y es bien interesante la manera pues, en la que estos eventos se van dando forma, ¿no? En el sentido de que nos topamos con la situación de que el faraón tiene un sueño, José interpreta ese sueño pues hablaba acerca de 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y el hecho de que José haya sido vendido por sus hermanos tenía un propósito de Dios. El propósito de Dios en todo esto, y más adelante inclusive las Escrituras nos insisten en el hecho de que iba a servir para preservar la vida de su pueblo. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es precisamente cómo es de que José manda a traer a su familia, porque a este momento de la historia todavía faltan 5 años de hambre, ¿no? Entonces, definitivamente el no estar ahí hubiese significado la muerte de todos ellos, ¿no? Porque era un hambre muy severa, todavía faltaban 5 años más, pero dentro del plan de Dios, todo tenía la finalidad de salvar a su pueblo, como lo habíamos mencionado hace un momento. Pero ¿no cree usted que el error que llegaron ellos tal vez de asentarse, porque después vamos a ver nosotros que es un proceso en el cual se les esclaviza, esa palabra asentarse, ¿no cree usted que tal vez ellos llegaron temporalmente, pero se quedaron en un lugar donde no les correspondía? Uh-huh. No, y de hecho veíamos en versículos anteriores, en otros programas, por ejemplo, cómo es de que cuando Jacob consulta a Dios sobre si lo conveniente de descender a Egipto, una de las cosas que el Señor le dice, sí, le dice, tú vas a ir y vas a regresar. Entonces, nunca fue el propósito de Dios el hecho de que ellos se estableciesen allí en Egipto, ¿no? Porque ya tenían un territorio que era el lugar donde Dios les había prometido que sería su tierra. Entonces, claro, ahora nosotros que tenemos la historia completa podemos hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Pero también en alguna medida como que nos sirve en ese aspecto a veces para no tomar decisiones cortoplacistas. Eso le quería preguntar, ¿qué podríamos aprender de ese? Porque para mí el error tal vez, y analizando, viendo el libro de Éxodo, es que se quedaron, no tenían que llegar todo el tiempo. Entonces, ¿qué podríamos aprender? Unas lecciones de esta palabra, se asentaron. Es el hecho de que a veces nosotros tomamos decisiones cortoplacistas en el sentido de que pensamos de que si las cosas en este momento están bien, entonces es la voluntad de Dios que yo esté en este lugar o Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Vemos otro caso, por ejemplo, de una persona en las Escrituras que también cometió el mismo error de juicio, y es precisamente lo que se da con Lot, cuando elige el territorio para el cual irse. Claro, las Escrituras dicen de que Lot vio ese territorio y lo vio, dice, como el huerto del Edén. Entonces, él pensó, qué mejor lugar que ese, ¿no? Que se parece mucho al huerto del Edén, pero a la hora de las horas fue una mala decisión. Y fue tan mala la decisión de que lo perdió todo, pues, porque las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron destruidas. Sí, en este caso también se da lo mismo. Sí, porque dice, así pues, Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos. Se está hablando de toda la gente que estaban ya en Gosén, porque ellos ya estaban en eso. Y les dio posesión en la tierra de Meraim. Posesión, pues, debe entenderse posesión, que no son dueños, sino que nada más van a disfrutar de lo que está pasando ahí. O el derecho de uso, por decirlo así. El derecho de uso, sí. Entonces, y dice, en lo mejor de la tierra de Ramsés, como había ordenado el faraón. Entonces, me da la idea de que como que se acomodaron. Es una acomodación. Es que esa es el término, se acomodaron, porque lo que ellos en su momento debieron de hacer fue ir, pasar los 5 años de hambre y posteriormente regresarse, pues. Sí, porque fíjense que el versículo 12 dice que José sustentó
a su padre y a sus hermanos, es decir, a toda la gente que llevó. ¿No cree que tanto Jacob como sus hermanos y toda la gente se hizo dependiente de José? Tal vez no tan así, ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, las escrituras aclaran de qué manera fue que hizo eso, porque, por ejemplo, en la porción que leíamos, específicamente en el versículo 12, dice, y alimentaba a José a su padre y a su hermano y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Entonces, prácticamente lo que José hizo en ese aspecto fue como, por decir así, abrir la puerta, pues, para que ellos pudiesen tener la provisión necesaria. Ahí está de que, por ejemplo, nosotros podemos ver y vamos a ocupar para eso la imagen número 3. En la imagen número 3 tiene por título Génesis 47:12. Para nuestros amigos que nos escuchan por la radio, voy a leer una comparación entre el texto de Reina Valera del 60 y la Sagrada Biblia de Hünemann, que es una versión traducida de los 70 al español. En Reina Valera del 60 dice, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Eso dice en Reina Valera del 60. En la Biblia de Hünemann, que es una traducción de la Septuaginta al español, dice así, y midió trigo José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, trigo por cabeza. Entonces, lo interesante de esta traducción es el hecho de que demuestra que no es que José prácticamente, como por decir así, como que les regaló todo para que ellos no tuviesen que hacer nada, sino que lo que sucedió es de que ellos ingresaron al sistema que ya se había establecido, en el sentido de decir, mire, aquí el grano se reparte de esta manera, pues hay que pagarlo, hay que hacer una serie de situaciones. Entonces no es tan así como que se los regaló, sino que simplemente lo único que hizo fue introducirlos al sistema que previamente ya estaba establecido. O sea, que prácticamente podríamos decir, en base a lo que usted está analizando, que pagaron por eso. Claro. No era que, se llegó José, porque, pues sí, porque acabo de hablar con una persona ahí, por cierto, es asiduo al programa, el famoso Tío Meme, y me dice qué le parecen los programas, Tío Meme, pero me dice que hay cosas que no las entiende. Yo le digo, es que mire, hay que ver el modo de hablar. Y esta, por ejemplo, cuando dice José sustentó, daría a entender a la gente que le dio de comer, así los estuvo manteniendo. Ellos como que no hacían absolutamente nada. Y porque dice, sustentó a su padre y sus hermanos, así como a toda la casa de su padre, conforme, aquí en la Torah dice infantes, o sea, como los niños, ¿verdad? Pero daría la idea de que ellos estaban comiendo, se acomodaron, y entonces les vino la esclavitud. Pero según lo que usted mantiene ahí, les ingresó al sistema de distribución del trigo. Eso básicamente fue lo que sucedió. Sí, porque aquí dice también que ocupa pan, en la Reina Valera ocupa pan, pero aquí ocupa la palabra alimento, que el pan es la base del alimento. Y allá dice trigo, o sea que sí cabe la idea de que los alimentó no solo con pan, porque puede decir alguien, solo pasaron comiendo pan. No hacían otra cosa. De estar comiendo pan durante 2 o 3 años, pero la idea es alimento. Y eso inclusive nosotros a veces decimos muy coloquialmente, vamos a comer unos frijolitos, pero entendemos de que los frijoles lleva implícito una serie de acompañamientos, pues lleva inclusive hasta bebida y una... Sí, eso es lo que me decía a veces Tío Meme, me decía, es que a veces yo me quedo, veo la Biblia y ustedes están explicando y yo me quedo, bueno, aquí dice alimento, pero aquí dice pan. Entonces no es que estén contradecidos, sino que simple y sencillamente la forma que usted acaba de decir, coloquial de hablar, ¿correcto? Sí. Pero una cosa, y es bien importante recalcar ese hecho de que no es de que ellos recibían el alimento y no hacían más nada. Sí. La explicación que usted ha dado es fenomenal, porque ellos pagan por lo que van a consumir. Así es. O sea, no llegaron a José, vaya, aquí estamos, aquí nos quedamos. No, somos familia de José. Sí, entonces... ahí vamos a hacer algo. Y dice aquí, conforme... ¿Por qué conforme? Y yo no le he hallado
conforme a los niños, porque aquí dice conforme a los infantes. No le hallo, bueno, les daba sustento a su padre, así como toda la casa de su padre, con alimento conforme a los infantes. ¿Cómo lo ve usted? Anteriormente hemos comentado, por ejemplo, de que Egipto, una de las cosas que había logrado establecer para que el grano les durara, era precisamente un sistema, y en algún momento inclusive hasta tú hiciste mención por ejemplo, de qué cantidad le vendían a cada persona, porque había una cosa que es un detalle bien importante y que hay que considerar. Si ellos se ponían a regalar, lo más seguro es que iba a llegar un momento que no iba a haber comida para nadie, pues. Sí. Entonces, y hay que considerar inclusive otro detalle. Nosotros estamos sacando la cuenta únicamente de 7 años de hambre, pero hay que agregar un 8º año que era en el que los cultivos se iban a comenzar a recuperar. O sea que no es aquello de que, por ejemplo, hoy terminó el 7º año, ya mañana ya hay cultivos otra vez, sino que había que esperar otra vez el crecimiento del Nilo, volver a sembrar. Entonces quiere decir de que todavía iba a haber un 8º año en el que todo eso se iba a recuperar. Entonces no podían ellos ponerse así solamente decir, no, mira, ahorita como tenemos graneros, regalemos. Iba a llegar un momento en el que si ellos hacían eso, después no iba a haber comida para nadie. Sí, fíjese que aquí estoy viendo que dice que esta frase de los niños se refiere a todos los miembros de la casa, pero se les daba como se les da la ración a los niños. Y explica que a los niños se les daba bastante comida. Por ejemplo, se les da bastante comida. Por ejemplo, hay colegios donde a la gente sale y se queda hasta toda la tarde, le dan de comer bien porque pues, tienen que estudiar. La jornada es larga. Entonces a los niños se les daba de comer bien. Quiere decir que el sustento que se les está dando no eran 2 tortillas y frijoles, sino que comían bien. Esa es la idea. Así es. Dice el 13, y vuelvo a ocupar otra vez, y no había pan otra vez, pero aquí sí traduce pan. ¿Cómo dice la Reina Valera? En Reina Valera dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea que aquí ya estamos otra vez estamos en el 2º año y todavía faltan 5. Faltan 5. Todavía faltan 5. Y dice que toda hambruna era grave en Egipto y la tierra de Canaán a causa de la hambruna. Aquí llama algo atención que dice, José recolectó todo el dinero que se hallaba en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, a cambio de provisiones que compraban. O sea que el José era un mercader prácticamente, tenía los hilos y estaba vendiéndole a la gente. En cierto modo. Una de las cosas que esta parte de la historia es bien interesante y a medida que vayamos avanzando en ella lo vamos a poder ver, es precisamente el manejo de una época de crisis. Porque una de las cosas que es bien importante es el hecho de que cuando hay una situación de crisis hay ciertas cosas que deben de cambiar, ¿no? Como por ejemplo el hecho de poder decir, mire, tal vez cuando nuestra situación económica era mejor, probablemente tal vez salíamos a comer 4 veces los fines de semana, ¿no? Mientras que en una situación en la cual el ingreso se reduce, pues mire, salgamos solo 2, ¿verdad? O 1. Entonces, lo que vamos a ver en esta porción a medida que vayamos avanzando en ella es precisamente lo que hizo José de cómo poder manejar esa situación de crisis en el sentido de decir, mire, ahorita hay escasez por todos lados, nosotros tenemos guardado, pero si nos ponemos a malgastarlo, lo más seguro es que no vamos a tener para nadie. Y hay un detalle bien curioso en todo esto. A medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de una cosa, que José manejó la situación de tal manera que evitó revueltas. Sí, porque eso es un punto bien interesante, porque en un país donde falta la comida, lo más seguro son las protestas. Sí, sí. El ejército que se levanta, porque hay que darle de comer al ejército. Pensando en esa orden de ideas,
darle comer al ejército, a las familias de los del ejército, a la corte, a todos los funcionarios de gobierno, como decimos, pagar los salarios a los funcionarios de gobierno y tener a toda la gente provista. Fue una buena idea que este José había ido a recolectar todo el grano y venderlo mesuradamente, claro. Claro, es que esa es la parte interesante sobre cómo José maneja esto, que lo hace con mucha prudencia, lo hace con mucha mesura, y también la manera en la que él le expone la idea a la gente, en ningún momento, por lo menos lo que el relato bíblico nos demuestra, no se ve que la gente en algún momento dijera, bueno, ¿y este José por qué este trato tan injusto de que nosotros solo tenemos que pagar y pagar? O hubiese pasado algo, estoy elucubrando por la idea que usted me ha dado, y eso es lo bonito de la escritura, que podemos entrar debajo de la letra, que decía el pastor Celedón, que estuvo hace mucho tiempo, que estos son pasajes que solo los pasamos debajo, pero no vemos lo que podía pasar una situación, que la gente dijera, bueno, ¿y por qué si los ricos tienen y nosotros no? Porque había clases, ¿verdad? O pensemos inclusive otra situación, que la gente estuviese insatisfecha con la ración. Sí, y también, licenciado, no debemos dejar por fuera que había que alimentar a los animales también. No, era una situación bien compleja, y es por eso de que lo que nosotros notamos en este pasaje de parte de José es un manejo eficiente de crisis. Definitivamente, porque ante una situación difícil hubiera sido muy fácil pues caer en una situación populista, ¿no? En el sentido de decir regalemos el grano, porque hubiera llegado un punto en el que no hubiese habido para nadie. Entonces lo que hace José es el hecho de decir, bueno, mire, aquí tenemos el grano, lo tenemos almacenado, el hambre va, todavía faltan 5 años más. Así que si queremos sobrevivir todos, debemos de colaborar todos. O sea que podríamos decir, como dicen los políticos, un plan de nación. Algo por el estilo. Y porque sí, porque dice que, me llama la atención que dice, en la Torah dice, José recolectó todo el dinero que había en la tierra de Misraín y en tierra de Canaán. O sea que estaba viniendo gente de Canaán a comprar también. Claro. Y dice aquí, a cambio de provisión que compraban. Esa es la idea. Entonces, vamos a ir a este pasaje y vemos aquí que hay comercio, pero que ese dinero no era para José, porque aquí no vemos al faraón, que ni siquiera el faraón está tranquilo por la forma en que se está manejando la crisis. Bueno, vamos a un corte, no nos cambie. Ya regresamos, esto está interesante, cómo José hizo que su padre estuvieran bien en Gosén. Ya regresamos. El éxito llega solo a quienes nunca se rinden. En el año 2023, no te rindas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. De veras es una gran bendición que usted esté junto con nosotros viendo estas verdades de las Escrituras sobre cómo una historia tan fascinante que seguramente muchos de nosotros inclusive hasta se las hemos contado a los niños,
tiene tanta enseñanza, tiene tanto que se puede decir de ella, aún para nosotros. Vamos a continuar con la lectura en Génesis 47, del 13 al 16. Génesis 47, del 13 al 16, como siempre yo lo leo en Reina Valera del 60, pero usted lo puede leer en la Biblia de su preferencia. Y el pasaje dice así: no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino Egipto a José, diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti, por haber acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Ahí es donde vamos a continuar la discusión, y por eso hacíamos mención hace unos momentos, antes de la pausa, precisamente esa situación de que lo que José está haciendo es un manejo eficiente de la crisis, porque está en una situación de que es un punto, si hay un punto que es muy delicado en la vida de las personas, es la comida. Así, eso es lo primero. No, cuando se toca esa partecita, y peor si hay niños de por medio, de esa parte, pero bien delicada. Sí, una pregunta que quisiera hacer. Es que, por ejemplo, la traducción dice dinero, pero la palabra dinero no aparecía aquí como, digamos, los dólares, se puede interpretar los dólares o moneda acuñada. ¿Cuál sería el tipo de dinero? ¿Serían piedras preciosas? ¿Qué sería? La vez pasada veíamos, por ejemplo, de que cuando fue el incidente de que a los hermanos les era devuelto el dinero, bueno, inclusive uno de los criados de José le dice: yo he recibido el dinero en su propio peso. O sea, de que para ellos dinero en esta situación no eran monedas acuñadas, sino que lo que eran metales preciosos o semipreciosos que se pesaban para poder establecer ciertos valores. Y este es un punto bien interesante porque nos ayuda para aquellas personas que sugieren, por ejemplo, de que el libro de Génesis fue escrito en el año 400 antes de Cristo. Son puntos como estos los que hacen ver de que la fecha debe de ir un poco más atrás. Sí, porque hay gente que dice que son tradiciones. Y eso lo vamos a tocar después cuando veamos cómo fue que el libro de Génesis fue compuesto. Porque pero sí es interesante que, por ejemplo, este tipo de datos sirven precisamente para establecer las fechas tradicionales, por ejemplo, como el establecer la fecha de Génesis y específicamente del Éxodo, más o menos en el año 1400 antes de Cristo, ¿no? Entonces, algunos lo fechan en 1445. Correcto, pero no retrocederlo hasta el año 400, sí, que son detalles como estos los que no permiten hacer ese retroceso. Y qué bueno que el dinero era de esa manera, porque si hubiera sido en esta época, probablemente se hubieran puesto a imprimir dinero para resolver lo que pasa es que para imprimir papel moneda no es solo imprimir papel moneda. Yo quiero decirle, y quiero tal vez no meternos a la parte económica, pero sí sería sí, pero interesante. Decirles esto: cada billete que usted mire, cada moneda, eso tiene un respaldo, ¿verdad? Que no nos vamos a meter en eso porque no tendríamos que hacer 3 programas para hablar pero en este caso la palabra dinero son piedras preciosas o objetos preciosos, el oro, plata. Eran en ese momento metales que se utilizaban. Y piedras también, esmeraldas, pueden ser rubíes, puede ser todo tipo de piedra que después vamos a ver que sirven allá para hacer el efod del sacerdote. Y dice: y lo trajo a la casa del faraón. Me gusta esto. Quiere decir que no se lo embolsó él. No. Vimos la fidelidad de este hombre. Es que esa es una de las lecciones muy importantes de la vida de José. Bueno, y de hecho hay 2 personajes en las Escrituras que son bien especiales y vamos a mencionar por qué. Uno de ellos es Daniel y el otro es José. Porque lo curioso que tienen estos 2 personajes es de que a pesar de que sus historias son relativamente largas, no se mencionan que ellos hayan cometido faltas, sí, ¿verdad?
Entonces, en el caso de estos dos, en ese aspecto son de veras vidas muy interesantes para poder analizar. José en ese aspecto estaba claro en el sentido de decir, mire, a mí solo se me ha dado la responsabilidad de administrar, pero no de meter manos, no de meter manos. Es por aquello de que ese dicho popular es muy interesante, no morder la mano que te da de comer, ¿verdad? Sí, y podemos ver que José no vivía mal. No. Tenía todo. Él era el segundo. ¿Para qué iba a robar? ¿Verdad? Pero vivía bien precisamente producto de esa misma fidelidad, pues el hecho de que él era muy responsable. Y hay una cosa que por cómo se presenta este faraón en las Escrituras, permite hacer esa deducción. Es el hecho de que no es de que José hacía todo y el faraón no se daba cuenta de nada. Seguramente de tiempo en tiempo, faraón estaba siendo informado. Rendir cuentas. Sí, el faraón estaba siendo informado. Entonces, claro, pero la situación que se daba ahí era el hecho de que faraón no tenía que estar metido de cabeza haciendo todo ese tipo de cosas, porque ella tenía a alguien a cargo que lo hacía, pues. Un hombre de confianza. Un hombre de confianza que de tanto en tanto le estaba rindiendo informes, veía de que la cosa se manejaba bien, y una de las cosas que inclusive hasta para el mismo faraón debió ser interesante era el hecho de que no habían protestas de parte del pueblo. Entonces como que era una buena forma de medir qué era lo que estaba sucediendo. Tenía una buena administración pública. Sí. Y dice aquí, pero entre el versículo 14 y el 15 hay tiempo, porque dice, y cuando se acabó el dinero, o sea que llegó un momento, estamos hablando en el año ese que ya no había. Estamos dentro han pasado 2 años de hambre y todavía faltan 5. Estamos en ese tiempo. Y se acabó el dinero. Tanto, y me gusta la frase, en Egipto como en Canaán. O sea que todo el mundo, la metrópolis, todo el mundo conocido de esa época, se había acabado la forma de comprar. Y dice, vino y todo Egipto, cuando habla de todo Egipto se refiere al pueblo. Vino ante José diciendo, danos pan, o sea, danos comida, porque hemos de morir delante de ti, pues ya se nos agotó la plata, ya no tenemos dinero. Ya no hay dinero. Y mire, me gusta la actitud de José. Y dijo, entreguen sus ganados. Sí. Ey, este tipo estaba comprando todo prácticamente. Estaba, como decimos, no estaba, ¿cómo podríamos decirle? No estaba estatizando. No. Sino que estaba comprándole a la gente. Ya no hay dinero, sí, pero ahí tenemos. No les vamos a regalar, pero traigan sus ganados. Y ahí hablamos del ganado que ellos tenían, mayor, menor, que el ganado menor son las ovejas, camellos y todo. Y yo les proveeré a cambio de sus ganados, sí, ya se ha agotado el dinero. Su comentario. Pero de hecho, para aquellos que les están brillando los ojitos pensando en y aquí hay una cosa, licenciado, no es acaparamiento. No, es que esa es la parte que quiero comentarte. Para aquellos que les están brillando los ojitos pensando en estatización, hay 2 situaciones que definitivamente no puede utilizarse este pasaje, y tal vez ese es el énfasis que vamos a hacer. No decir si esa forma es buena o mala, sino el hecho de que este pasaje no sirve para probar ese punto. Sí. No, ese es el punto que vamos a enfatizar, que este pasaje no sirve para probar ese punto. Hay dos situaciones que hacen que eso no sea aplicable. Uno es una decisión en una época de crisis. Así es. No es una época normal. Así es. No es una época normal. El otro asunto que también es bien importante es que era una economía que dependía exclusivamente de la agricultura. Del río Nilo. Ajá, que entonces, era el que estaba siendo afectado la sequía, el agua, porque aquí habla de alimento, el alimento también es agua. Sí, entonces ¿qué nos indica esto? De que, por ejemplo, si alguien quisiera agarrar este pasaje como para poder decir de que se puede hacer eso en tiempos actuales, el problema que se da es de que la economía de muchos países es diversificada, sí, ¿verdad? Depende, inclusive los países de avanzada generalmente
su economía depende del conocimiento, depende de una serie de la industria, la banca, la industria, la tecnología que hoy está muy avanzada. Entonces, claro, una situación como la que estaba viviendo Egipto en ese momento, si se diera en la actualidad, miren, vaya, por decir algo, no hay agricultura, pero hay otras industrias que sí pueden en alguna medida paliar el problema. Entonces, es por eso de que este pasaje, si lo vemos con un poco más de detenimiento, definitivamente que no sirve para eso, sin lugar a dudas, no sirve para eso. Tan es así de que vemos que posteriormente en la historia, ni Israel ni Egipto mantienen ese sistema. Sí, o sea que esto fue una medida de emergencia. Fue una medida de emergencia, pero no fue algo como para poder decir, mire, a partir de ahora así es como nos vamos a manejar. Sí, otra cosa que estaba pensando con lo que usted está hablando, porque me da idea, me pongo a pensar en aquel momento, la sequía, tuvieron que racionar el agua potable, sí. El calor intenso de aquel momento, cómo administrar las medicinas en medio de ese calor, porque el calor usted sabe que trae insolación, más de algunos se debe haber enfermado, quemadura. Ahora, tal vez no es que no había agua en absoluto, sino que, se había reducido, ¿sí? Se había reducido el flujo del agua a través del Nilo. Entonces, quieras o no, eso afectaba todas las otras demás cosas, pues afectaba la agricultura que dependía de esas etapas de crecimiento del Nilo, el agua. Es cierto que había una serie de cosas que se vieron afectadas. Entonces, en el caso de Egipto tenían la ventaja de que como en ese momento José ya había dado la directriz en el sentido de decir, mire, van a haber 7 años de hambre. Entonces habían ciertas cosas en las que ellos podían prepararse un poco mejor. ¿Y ¿cómo le llaman eso? Mentalizarse. De hecho, hay algunos programas bien interesantes, por ejemplo, sobre algunas iniciativas que existen actualmente para hacer verde el Sahara. Y es bien interesante. Bueno, inclusive algunas retomando ideas de la antigüedad, por ejemplo, de que en algunas partes donde descubrían pozos, lo que hacían era de que, por ejemplo, se hacían canales que, por ejemplo, regaban un pueblo, por ejemplo. Pozos de agua. Pozos de agua, pero o en algunos casos oasis, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede? Inclusive en la actualidad se usa ese sistema de que el agua se desvía en la canaleta por ciertas horas. O sea, por decir algo, de que por las mañanas este sector del pueblo es el que va a recibir agua, por las tardes este sector del pueblo es el que va a recibir agua, porque en la medida en la que existiese un uso racional del agua, y no solamente del agua, sino que de todos los recursos que iban implicados, para ellos les iba a ser mejor el poder superar esa crisis. Entonces, ¿por qué? Y tal vez insistimos un poco en la forma en la que José manejó la crisis. Porque llega la gente y le dice, se nos ha acabado el dinero. Viene José y les dice, bien, denme el ganado. Ahora, ¿de qué manera se los habrá dicho José que a ellos la idea les pareció buena? O sea, no dijeron, no, mire, eso no. Pero eso está muy bueno porque si pensamos económicamente, mejor démosle el ganado para el alimento y que mantenga él el ganado. ¿Qué le parece? Sí. Es una idea que me parece que muy buen pensada de parte de José, como también de los otros de decir, porque vemos que en el versículo siguiente dice, José dijo, entreguen su ganado, yo le proveeré a cambio de su ganado si ya se agotó el dinero. Y trajeron su ganado a José y José les dio pan a cambio de los caballos, ganado vino, el ganado vacuno y de los asnos. Era más viable dárselo al Estado que lo mantengan ellos a que vayan a morir de hambre y de sed los animales, porque José tenía que hacerse cargo de esos animales. Sí, y siempre pensando en el hecho de que tenía que haber un uso racional, un uso adecuado de, por decir así, el ahorro, por decirlo de una manera,
porque estaba en todo el grano que tenían guardado, que habían guardado de los 7 años de abundancia. Entonces ahí está eso, pero si nos ponemos a gastar y a gastar, a la hora de las horas, mire, no va a haber comida para nadie. Entonces lo que José en este momento está haciendo, y es una de las lecciones por aquello de que a veces las personas piensan de que claro, es cierto de que la Biblia habla, por ejemplo, acerca de cuestiones como la sanidad. Yo soy un firme creyente en que Dios sana a las personas. Así es. Pero también la Biblia nos habla acerca de otros aspectos que son un poco más terrenales, y que también es una manera en la que nosotros podemos testificar a otras personas sobre la forma en la que nosotros aprendemos a sobrellevar ese tipo de crisis. Sí, y ya que usted, hay 2 puntos que quiero hacer, que ver qué me puede decir su comentario. Pero aquí también estaba en juego la casta sacerdotal religiosa, que yo los veo que no aparecen en el texto. Eso quiere decir que como los sacerdotes tenían su comida, José no se metió con ellos, sino que los dejó. ¿Qué le parece ese punto? No, y de hecho más adelante en este mismo capítulo las Escrituras mencionan que los que estaban exentos de ese racionamiento eran los sacerdotes, porque tenían asignada una porción de parte del faraón. Pero no se mete con ellos, no pelea con ellos, no discute, a pesar de que tenía una religión totalmente diferente a las convicciones de José. Así es. Entonces era un manejo muy, muy inteligente, muy prudente, no solamente de una situación de crisis, sino inclusive de aquellas personas que piensan diferente a como nosotros pensamos. Sí, y dice aquí, les dio pan a cambio del ganado y los asnos, y él los dirigió, esta palabra, él los dirigió por medio del pan a cambio de todo su ganado durante ese año. O sea, esa palabra los dirigió es como los gerenció, Ajá. ¿verdad? Sí. Los condujo, o sea que aparte de darles los animales, él estuvo como administrándoles el alimento para que no haya despilfarro a cambio de todo su ganado durante ese año. Y aparte que otra de las cosas que, aunque las Escrituras no lo mencionan, pero debió ser un detalle bien interesante, es, por ejemplo, poner un precio justo, en el sentido de decir, bueno, mire, ¿qué tanto grano vamos a dar por qué cantidad de ganado? O sea, hubieron una serie de detalles que las Escrituras no se meten a dar los pormenores, pero de algo sí se ve, y eso es lo interesante de esta historia, el manejo tan eficiente de una crisis. De hecho, inclusive, por ejemplo, en tiempos modernos, por citar un caso, está el caso de Alemania después de la guerra, perdón. Sí, de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Porque una de las cosas, por ejemplo, que en ese momento hubieron dos personajes que hicieron una administración muy eficiente de que Alemania saliese de la guerra. Uno fue Konrad Adenauer y el otro fue Ludwig Erhard, que era precisamente su ministro de Economía. Entonces, lo interesante en el caso de ellos dos fue precisamente el hecho de poder decir, mire, Alemania está destruida, pero lo que vamos a hacer es sacarla de esa situación porque había quedado buena parte casi en ruinas. Sí, buena parte casi en ruinas. Y para variar, dividida en 4. En dos Estados Unidos. Las potencias vencedoras. Sí, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, y Rusia se queda con una parte y crean el muro de Berlín. Pero vamos al asunto, y esa es una historia muy interesante de cómo fue que Alemania, al salir derrotada de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente empieza a dar pasos iguales a los de en una situación de crisis, de decir, mire, vamos a salir de aquí, pero hay ciertas cosas que deben de saber manejarse. Japón, inclusive, en esa misma situación, tuvo que hacer algo parecido, ¿no? Porque también después de rendirse, empezó el otro proceso de decir, bueno, salgamos de esta destrucción
Cada caso en la historia es bien interesante de analizar, pero lo bonito y lo en común que tienen, inclusive, y que se asemejan mucho con esta historia que estamos discutiendo, es el hecho de que hubieron personas que dijeron, mire, estamos en una situación de crisis, no, tal vez cosas que normalmente funcionarían en un país, ahorita no las podemos hacer así, sino que las tenemos que hacer mientras esto dura, tenemos que ser prudentes. En la medida en la que todos colaboremos, en la medida en la que haya unión de pensamiento, vamos a lograr salir de esto. Lo interesante de José, y es, insisto, lo interesante de José, que se acaba el dinero, les dice, ok, denme el ganado. Y la gente no dice, no, mira, y no te podemos dar otra cosa. Aparte de que también estaba la situación, ¿y qué más había para dar? Pues? Sí. ¿Qué más había para dar? Y dice aquí, durante ese año 18, cuando se terminó ese año, estamos hablando, cuando se terminó ese año, vinieron a él en el segundo año, o sea que está el primero prácticamente, porque le dice, vinieron en él. O en todo caso el tercero, porque la familia sí, llegó, sí, habían pasado 2. Sí, a él en el segundo año, y le dijeron, no negaremos a mi señor que ya se agotó el dinero, el ganado de animales para mi señor, no ha quedado nada delante de mi señor, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos. Aquí viene, miren, me llama la atención. No había ya que darles, dijo usted. Son ellos los que le van a decir, cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de pan. O sea, nos vamos a dar en esclavitud y la tierra. Era lo único que había. Y dice, y seremos siervos de Faraón, pero proporciónanos semilla para que vivamos y no muramos y la tierra no quede desolada. Hagamos una cuestión. Fíjense que la misma gente no tenía, querían darse en esclavitud y tenían sus tierras. Pero a mí me llama la atención que en el versículo 20... ¿Por qué la gente se ofreció? Esa es la pregunta, que era más fácil que lo mantuvieran a estar trabajando la tierra. No, pero es que tal vez no es el hecho de que no hacían nada en absoluto, sino Exacto. el hecho de tener la provisión de grano. Y hay una cosa que también puede explicar por qué la gente se ofreció. O sea, porque no es José el que les dice, mira, sí, porque... en el caso del ganado la idea fue de José. En este caso, cuando es de darse ellos, son ellos los que toman la decisión. Pero si José estaba manejando bien las cosas, sigamos ese rumbo. Sí, era el rumbo que tenía que tomar en medio de la crisis. Bueno, el tiempo nos come en televisión. Ve cómo hemos ido estudiando todos estos manejos de crisis. Le agradecemos por darnos la oportunidad de estar con usted. Recuerde, esto es cortesía del Colegio Bautista de Teología, la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán. Esto fue Punto Teológico. Sintonícenos martes a las 8, jueves a las 9 y también ya estamos en la radio, también parece ser que a las... YouTube, en YouTube nos informan que va a estar también estos programas. Por favor, allí en el canal CBTV vamos a estar para poderles servir. También ahí está el correo donde usted puede escribirnos sus preguntas, alguna situación, y nosotros se la estaremos contestando. Bueno, esto fue Punto Teológico. Paz para cada uno de ustedes.